Bueno, hermanos, esta hora vamos con estudio de la palabra. Vamos a estar iniciando en el libro de Gálatas. El mensaje de hoy se llama bendiciones. Así que el primer punto que vamos a estar tocando es el pacto de Dios con Abraham. Eso trajo una serie de bendiciones, no solo para Abraham, sino para toda la descendencia física y espiritual del patriarca Abraham. Vamos a estar en el libro de Gálatas, es fácil llegar a Gálatas, Romanos y después sigue, vamos a ver, para que no se pierdan, Gálatas, primera y segunda de Corintios, Gálatas. Vamos con el capítulo 3 del libro de Gálatas, del 6 al 9. Capítulo 3. Vamos a ver qué pasó con ese pacto de Dios con Abraham. En sí le llamamos el pacto de Dios con Abraham, pero en sí es el pacto de Dios con el Mesías. O sea, todos los pactos grandes que la Biblia habla, todos fueron hechos no con ningún hombre, sino fueron hechos con el Mesías por la inmutabilidad de él. Y además porque era el único que podía cumplir y su obra en la cruz era la única forma de proveer esas cosas que esos pactos decían, las provisiones de cada pacto. Así que vamos a ver, un pacto es un acuerdo entre dos personas para llegar a algún acuerdo en especial o algún beneficio. Así que dice muy claro en el capítulo 3, verso 6. Así también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, las personas que han puesto su confianza en Cristo, también son contados con el creyente Abraham. ¿Con qué propósito? Dice que son hijos de Abraham, para que las bendiciones de Abraham lleguen a ellos. Así que en ese caso, a través del Mesías logramos también los beneficios de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, dentro de la provisión del pacto con Abraham, venía un punto que dice, en tu simiente, o sea, en uno de tus hijos, en tu semilla, serán benditas todas las naciones. Hoy entendemos por lo que ha pasado que esa simiente o esa semilla o ese hijo de Abraham era el Señor Jesucristo, el Mesías. Dice, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, todas las naciones, todas las personas de la tierra. Así que si estamos dentro de una nación, generalmente hace unos 2000 y más años atrás, la palabra nación no tenía la misma connotación nuestra. Generalmente naciones se referían a familias o a grupos familiares étnicos que procedían de una misma persona. Así que en ese caso, naciones, en este caso, los grupos familiares o étnicos tienen bendiciones en el Mesías. No importa de cuál raza, color, idioma. La bendición son para todos los descendientes de Abraham que acepten al Mesías y que vivan por esa fe. Así que dice aquí del verso 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, la gran pregunta, si somos bendecidos ¿en qué? ¿Y qué significa bendición? Bendición realmente es recibir cosas buenas de parte de Dios. Bendecir significa que las cosas van a suceder para bien y van a ser buenas para nosotros. En ese caso, ¿cuáles son las bendiciones que nos van a alcanzar a nosotros? Porque a veces dices, yo soy bendecido, pero aun cuando las cosas estén en una posición contraria a lo que nosotros le llamamos bendición, nosotros estamos bajo la promesa de la bendición bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, no importa el momento que estés pasando, la bendición está sobre usted y sobre mí. ¿Por qué? Porque es dicho por Dios. Y la palabra de Dios está sobre todas las cosas. Por eso Jesús dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. O sea, no dependemos de las circunstancias para estar en bendición. Dependemos de la palabra de Dios y del pacto con Abraham para estar bajo bendición.
Así que el día que usted recibió a Cristo, y si no lo ha recibido, entre en ese pacto diciéndole a Jesús que lo lave en su sangre. Nosotros inmediatamente entramos en el pacto y las bendiciones que Dios le dijo a Abraham nos van a alcanzar a nosotros, aun cuando físicamente y digamos humanamente nosotros no descendamos de las entrañas de Abraham. O sea, nosotros tenemos otra, digamos así, otra salida de otras personas, de otras razas, pero para Dios espiritualmente todos somos de una sola raza en Cristo Jesús. Vamos a ir también ahora al libro de Gálatas en el capítulo 4. ¿Por qué digo esto? Porque en momentos como estos, tan difíciles como los que estamos pasando, la única manera de tener seguridad es viviendo por las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay escasez, en Dios no hay problemas, en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay nada malo, solo hay bendición. Porque en el cielo de esa manera se vive. Por eso vamos a ver el capítulo 4, versos del 21 al 26, para que tengamos una idea más clara. Noten aquí, dice que el apóstol Pablo hace una alegoría o una comparación entre Sara, que era la esposa de Abraham, y Agar, que era la esclava de Sara. Entonces, así que una comparación. Y en esa comparación es para que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Si usted todavía no entiende qué es estar bajo el nuevo pacto, usted puede que esté sujeto ¿a qué? A la carne. Y cuando me refiero sujeto a la carne, no me refiero a pasiones de deseos sexuales o de adulterio. Me refiero a pasiones de temor, de miedo y de falta de fe. Eso es caminar en la carne. Porque el que camina en el Espíritu nunca va a haber problemas, porque sabe que está bajo la mano poderosa de Dios. La escasez no existe en el reino de los cielos. Por eso Jesús nunca tuvo problemas. Si como estudiamos en momentos anteriores, las personas, cuando alguien estaba enfermo, lo sanaba. Si estaba muerto, lo resucitaba. Si había escasez de pan, no había problema. Lo multiplicaba. Y Dios lo demostró en el Antiguo Testamento. Si no había posibilidad de sembrar, porque llegaron a un desierto donde no había agua, no había forma de sembrar, no hubo problema. Dios hizo llover maná todos los días durante 40 años. Hasta el día en que entraron a la tierra prometida, donde podían ya trabajar, donde podían sembrar. Y dice que entonces cesó el maná. Pero en cuanto a nosotros, caminamos por la fe, caminamos en el Espíritu. Por eso dice aquí en el verso 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, como está escrito, dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es una comparación. No hubo ningún milagro para el nacimiento de Ismael. No hubo. Fue una forma natural que un hombre sano y una mujer sana tuvieran un hijo. Pero en el caso de Isaac sí fue un milagro, porque Sara era estéril. Ya había pasado el tiempo, era muy anciana. Así que nació bajo la promesa. Usted ha nacido bajo la promesa. O sea, usted nació de Cristo Jesús. Eso es un milagro bajo el nuevo nacimiento. Los hombres que nacen de forma natural, como todos inicialmente de un hombre y de una mujer, nacemos en una forma natural según la carne. Pero en este momento usted tiene que entender que usted nació por el poder del Espíritu Santo a través de la promesa de la obra de Jesucristo. Así que bajo esa nueva naturaleza estamos desarrollándonos para alcanzar grandes cosas. En este momento puede haber escasez de alimento, puede haber escasez de medicinas, puede haber escasez de todas las cosas, pero para ti que has nacido de nuevo, para quien está en las promesas, allí no hay escasez. No hay escasez de dinero, no hay escasez de alimento, no hay escasez de salud, no hay escasez de paz. Todas las cosas están bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro alcance. Y dice aquí la palabra, dice, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre
que fue Isaac, según la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues, esta mujer. Dice aquí el apóstol Pablo que hizo la comparación. Estos dos son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es la ley mosaica, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Todo el que nace bajo la carne vive bajo la esclavitud de la carne. Los que nacemos bajo la promesa, nacemos bajo los principios del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por eso hay dos diferencias. Usted si quiere vive según la carne, donde hay escasez, donde hay temor, donde nada se puede lograr. O si quiere vive bajo las promesas del Espíritu Santo en el nuevo pacto, donde todas las cosas le son posibles a usted y a mí. Donde Dios ha dicho, he aquí que estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La palabra dice que no tendremos escasez. Cuando los hombres vivieron bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu, todo fue para bien. Elías y Eliseo vivieron en momentos donde la escasez era total, pero bajo el poder de Dios no hubo escasez. Cuando el profeta llegó a la casa de la mujer, que no era ni siquiera israelita, dice que no había nada que comer, era un poquito de harina y un poquito de pan, de aceite para hacer la última comida. Pero cuando llegó el profeta, que vivía en el Espíritu, que vivía en ese nuevo pacto, hizo multiplicar aquella harina y aquel aceite hasta que fuera necesario. O sea, tenemos la promesa de que vivimos en una forma diferente. Creo que en estos tiempos o vivimos bajo la promesa, somos hijos de Abraham según la promesa, vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, o si quiere vivimos bajo el poder según los que nacen de Agar. Pero no somos esclavos, somos libres en Cristo Jesús. Vivimos bajo promesas totalmente diferentes. Ahora, la problemática es en qué pacto estamos viviendo. Si usted es una persona natural, que significa que no está buscando realmente esa fe, buscando el desarrollo del poder de Dios en su vida, no está ahí buscando la presencia divina, está viviendo en la carne. Y en esa carne usted sabe que las posibilidades son totalmente limitadas. Los gobiernos están limitados a una cantidad de dinero, a una cantidad de alimentos. De continuar la pandemia, si no hay una solución, habrá miles de personas muertas, no por la enfermedad, sino por falta de alimentos. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Porque Agar en el monte Sinaí, en el verso 25, porque Agar en el monte Sinaí, dice en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues dice, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. O sea, en estado natural. Usted está en esclavitud, ¿sujeto a qué? A un poco de dinero, sujeto a una medicina, sujeto a un hombre. Pero en el nuevo pacto usted está sujeto a Dios, quien es ilimitado en todas las cosas. Usted escoge. Cuando vemos cristianos totalmente atribulados y siendo absorbidos por el pecado, significa que están viviendo en la carne. O sea, viendo solo las posibilidades humanas naturales que tenemos, que son muy limitadas para este momento. Pero nosotros no somos de este mundo, no somos nacidos en una la esclavitud, sino que somos nacidos libres bajo el poder de Jesucristo. Por eso el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Por eso dice aquí, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Madre significa que tenemos una procedencia diferente. O sea, nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en esta comparación que él está haciendo, aquella Jerusalén que Pablo conocía antes de ser destruida en el año 70, era terrenal. Pero la ciudadanía nuestra es del cielo. En la Nueva Jerusalén, una ciudad de oro transparente que no entendemos siquiera, que mide 1400 kilómetros de alto. O sea, no entendemos. Esa es nuestra realidad en ese mundo que vivimos nosotros. Si quiere vive en Costa Rica natural, o si quiere vive bajo el poder de nuestra ciudadanía celestial, donde todas las cosas son diferentes. Dice el apóstol aquí, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Libre en qué sentido? Que no está sujeta al pecado, a la muerte, no está sujeta a la escasez. Dice también, regocíjate, oh estéril,
Dice, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque dice, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. Desolada, en aquellos tiempos era una mujer que no tenía esposo, donde se perdían prácticamente todos los derechos de una mujer. Porque para tener derechos era a través de su esposo. Por eso aquí dice, prorrumpe en júbilo. O sea, la que no tiene posibilidades en Cristo Jesús tiene más que los que tienen posibilidades según el reino humano. Por eso hemos llamado esto bendiciones. Es esa realidad a la cual tienes que vivir. Si tu billetera está flaquita, está haciendo mucho ejercicio, ¿qué significa? Que usted tiene las posibilidades de la bendición de Dios. Donde todo se viene. Usted no necesita ni siquiera un centavo para vivir. Si usted está bajo la cobertura de la Nueva Jerusalén, usted está bajo la cobertura del Nuevo Pacto, usted está bajo la cobertura de las bendiciones de Abraham, es imposible que a usted le falte algo. Vive en el Espíritu y comenzarás a cosechar las bendiciones de vivir en el Espíritu. Si quieres vivir en la carne, entonces sí, las posibilidades humanas en este momento son muy limitadas. Pero para nosotros no son limitadas. Vamos ahora al libro de Génesis en el capítulo 25. Usted se va casi al principio de la Biblia, no va a tener muchos problemas en perderse y va hasta el capítulo 25. Es importantísimo esto. ¿Por qué digo? Porque en estos momentos o vivimos bajo el Espíritu o vivimos bajo la escasez. Dice aquí en el capítulo 25 del libro de Génesis, del 7 en adelante al 11. Dice aquí, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Un hombre que después que conoció a Dios comenzó, ¿qué? A vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no significa ser un religioso y andar cantando solo canciones cristianas y otras cosas. No. Vivir en el Espíritu significa la realidad de lo que es el Espíritu en nuestras vidas. No significa que no trabaje, no significa que no haga cosas en el mundo natural. Eso no significa vivir en la carne. Vivir en la carne es hacer las cosas en esta tierra según las formas humanas. Pero cuando vivimos las cosas en esta tierra según la dirección del Espíritu Santo, vivimos bajo el Espíritu. Por eso que dice aquí, y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y dice aquí, y sepultaron Isaac e Ismael sus hijos. Y dice, sus hijos y en la cueva de Macpela, que dice en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, dice Eteo, que está enfrente de Mamre. Este lugar lo había comprado Abraham con ese propósito. Ahí enterraron a Sara y ahora lo enterraban a él. Dice heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, oiga, noten esto, qué importante. Isaac era según la promesa. O sea, había nacido según el propósito divino. Usted no me puede decir que si usted nació de nuevo, usted nació según la promesa, nació según los rudimentos de tus padres. No, naciste según la bendición de Dios y el Espíritu de Dios. Es diferente. Dice aquí la palabra. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Dios bendijo. ¿Por qué? Porque él es el hijo de la promesa y la bendición de Dios va a estar sobre él. Así que no tengas temor. No puedes temor. Si el temor viene, tienes que tomar la palabra y comenzar a vivir en esa palabra. Si estás en temor, significa que estás viviendo según Agar, según Ismael. Hijos de la carne, eran esclavos. Sea como sea, Ismael era el hijo de una esclava. Pero vea qué importante aquí lo que dice la palabra. Y habitó Isaac, dice, junto al pozo del viviente que me ve. El viviente que me ve es Dios, que nos ve, que nos fortalece. Si no hubiera nada ya en esta tierra, Dios manda a sus ángeles con comida. Dios enviaría dinero, Dios enviaría solución a través de todos sus ángeles que están para servicio nuestro. No puedes vivir en temor en este caso. Nosotros no vivimos según el dinero de este mundo, nosotros no vivimos según monedas
que se han inventado a nivel internacional. Nosotros vivimos según el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En el capítulo 26 del libro de Génesis, un poquito adelante, casi está enfrente de las hojas, del 1 al 4. Vea qué importante. Noten esto, para que ustedes vean. No dependemos de nada. Y lo decimos por experiencia. No dependemos ni necesitamos de nada, sino de Dios. Dios usará cuervos, personas, Dios usará ángeles, no lo sé. Lo importante es Dios. Él sabe a quién usará. Pero lo importante es que tenemos la mano de Él sobre nosotros. Y dice aquí la palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue a Isaac y dice a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y en el verso 2, noten aquí lo que es vivir bajo ¿qué? El Espíritu. Había hambre, o sea, había una sequía. Ya ellos habían sufrido varias sequías. Pues la primera sequía la había sufrido, dice que Abraham. Después la sufrió ¿quién? Jacob. Cuando ellos que los hijos se tuvieron que ir para Egipto. José fue el instrumento que Dios usó para salvar el mundo entero. Siempre los hombres hemos necesitado de la mano de Dios más que las cosas del mundo natural. Si Dios no hubiera hablado, si Dios no hubiera levantado a José, se hubiera muerto toda la gente de aquel tiempo. Pero un hombre que vive en el Espíritu siempre es una persona que trasciende lo natural y trae la bendición material a este mundo. Y diga lo que dice. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas, dice, a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hay una diferencia. No desciendas a buscar las cosas de los seres humanos. Dice, quédate en la tierra que yo te diré. No hay otra manera. O sea, esa es la bendición. Si usted en este momento está pasando alguna dificultad, eso es lo de menos. El problema más grande que nosotros tenemos, y en esa dificultad estamos sujetos a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la gran problemática que nosotros tenemos como seres humanos. Siempre queriendo vivir en la carne y no viviendo en el Espíritu. Dice aquí, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Estás buscando para saber cuál es el lugar donde Dios quiere que habites. Esto significa, es el lugar donde Dios te quiere bendecir y donde Dios te va a hacer prosperar. Y oiga, dice que había hambre en la tierra, que había una sequía, por lo cual no se producían cosechas. Y dice aquí, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Oiga, te bendeciré. En otras palabras, todo aquello que necesitas va a venir de la mano de Dios. Es necesario que en este momento comencemos a depender de Dios. Porque no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que muchas personas van a ser bendecidas. Dice aquí tu descendencia, todos tus hijos. Pero no solamente nuestros hijos, muchas personas son bendecidas. Y sigue diciendo aquí la palabra, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Porque en sus lomos Isaac llevaba al Mesías. Hoy nosotros llevamos ya al Mesías que vino a esta tierra. No en promesa, hoy lo tenemos en persona. El Señor Jesucristo para bendecir a todas las naciones. Y las estamos bendiciendo. Estamos orando por ellas, estamos llevando el mensaje del Evangelio, estamos predicando ahora a través del mundo entero. O sea, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se le dijo a Isaac. La promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Las bendiciones para Jacob también, en ti serán benditas todas las naciones. Todas estas cosas de Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. Toda la bendición se fue pasando a través de ellos hasta llegar al Mesías hace 2000 años, en que nació él. Todos esos israelitas llevaban ¿qué? La simiente. Hoy llevamos no la simiente, llevamos al mismo Mesías en persona para multiplicar, para bendecir, para sanar, para hacer cosas diferentes.
Vean lo que dice aquí. En el verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Guardemos todas las cosas que Dios nos ha dicho. Todos los días tienes que levantarte y decirle, Dios, aquí estoy, muchas gracias. Dime qué voy a hacer hoy, hacia dónde me encamino. Usted no puede hacer las cosas y esperar que Dios sea el que le prospere lo que usted ha pensado. Creo que así estamos equivocados. Usted hace un negocio y después de que hizo el negocio le pide a Dios que le bendiga el negocio. No, usted tiene que pedir primero la dirección de Dios. ¿Cuál es el lugar donde Dios lo quiere multiplicar? Y Dios lo va a multiplicar allí. Lo único que vas a meterte es un montón de problemas, deudas, circunstancias difíciles. La palabra es clara, Dios no va a bendecir lo que Él no ha dicho que hagamos. Usted dice, este negocio me parece muy bueno, lo voy a hacer. Y después le pide a Dios que se lo bendiga. Y si Dios no se lo bendice, usted se enoja. Pues está tomando el camino equivocado. No se refiere a eso. Busque a ver cuál es la tierra que Dios te dice. Ve a esa tierra y te multiplicaré y te bendeciré. Tendríamos menos problemas, no tendríamos esta gran problemática que tenemos en el mundo. Tenemos que aprender. Si vivimos según la carne, vea dónde hemos parado. Pero mejor vivamos según el Espíritu. Y dice aquí la palabra, dice que no entendió muy bien el mensaje de Isaac. Comenzó a vivir según la carne. Se fue, y habitó pues, el verso 6, a Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron, y él tuvo miedo que como tenía una esposa muy linda lo mataran para dejarse la esposa. Pero Dios tenía un plan, Dios le iba a bendecir. Y dice en el verso 9, y habitó a Abimelech, y llamó a Abimelech a Isaac, y le dijo, he aquí, el desierto es tu mujer, ¿cómo pues dijiste ser mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, por poco hubiera, dormido alguno, dice, de mi pueblo con tu mujer, y hubiéramos traído sobre nosotros el pecado. O sea, un hombre natural estaba viendo que las cosas tenían que ser diferentes según el Espíritu de Dios. Un hombre natural, le dijo, hubiera traído el pecado a esta tierra por causa de tu mentira. Y dice entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto, morirá. ¿Lo iba o no lo iba a cuidar Dios a Isaac? Le dijo, yo te multiplicaré, yo te bendeciré. Es la realidad, la bendición de Dios está sobre nosotros. Y aquel precepto del rey que dijo, edicto del rey, nadie podrá tocar a esta pareja porque va a morir. Y dice aquí el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, en medio de la sequía y de la escasez, sembró. Y dice que recogió el 100 por 1. Esa es la realidad de nosotros. En medio de la pandemia vamos a recoger al 100, 200, 300 por 1. Eso depende de lo que quieras hacer. O quieres caminar en profundidad con Dios, o si quieres caminas en la carne viendo solo lo natural y no lo sobrenatural. Usted podría tomar esta palabra y dice aquí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Dice aquí el verso 13, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿En qué tiempo? En tiempos de escasez, de sequía. En tiempos donde había hambre. Es que con Dios no hay problema, no importa las circunstancias. Busquemos la bendición de Dios, busquemos la palabra de Dios. No hagamos lo de nosotros. No hagas nada sin preguntarle a Dios dónde Él lo va a bendecir a usted. No lo haga, menos en estos tiempos tan peligrosos. Mejor diga qué es lo que tengo que hacer, porque aquí dice que Dios multiplicó a aquel hombre, dice, y sembró a Isaac, y aquella tierra produjo el 100 por 1, y en el verso 13, aquel varón se engrandeció, y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy grande. Y noten esto, y tuvo un hato de ovejas y hatos de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia.
Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Y en qué tiempo se hizo más poderoso y grande que sus enemigos? En tiempos de hambre y en tiempos de sequía. Es que esa es la bendición. Por eso dice, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te mostraré. Queremos la bendición de Dios. Hagamos lo que Dios quiere. No espere que Dios bendiga lo que usted pensó, si era bueno o malo, ni siquiera preguntó. Y hoy estás en un montón de problemas. Por eso aquí dice, le dijeron los filisteos, mejor sepárese, porque si usted sigue haciéndose más poderoso, llegará el tiempo en que te tenemos que servir a ti. Mejor vete para que quedemos por separado. Eso es lo que queremos. Hemos pedido bendición y vamos a seguir pidiendo bendición y dirección. Sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Lo que sí sabemos es que como somos de la Nueva Jerusalén, de arriba, nuestras bendiciones vienen de arriba, la dirección viene de arriba, la prosperidad viene de arriba, la riqueza viene de arriba. Vamos a bendecir a este mundo. Para finalizar, vamos al capítulo 5 del libro de Gálatas. Ese es el último verso. Gálatas capítulo 5. Volvamos a donde estamos inicial. Primera y segunda de Corintios, Gálatas. Vamos al capítulo 5. Versos 16 y 17. Busquemos esa guianza de Dios. Ya no tienes que andar en temor ni en miedos. No importa el tiempo, no importa las circunstancias, no dependemos de nada. Isaac no dependió de si había o no había sequía, dependía de la promesa de Dios. Y dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga, andad en el Espíritu, no satisfagáis. Una cosa que uno satisface mucho los deseos de la carne es que apenas tiene problemas, o apenas tienes que hacer, voy a ir a pedir prestado, voy a ir a sacar un préstamo, voy a meterme en una deuda, voy a meterme en una cuenta. Esos son deseos de la carne. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mientras el Espíritu le dice, confía en Dios, yo te voy a bendecir, usted anda buscando préstamos. Son contrarios, son caminos diferentes. Por eso necesitamos la bendición de Dios. ¿Y qué dice aquí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que si somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas van a ir en desarrollo ascendente y poderoso como siempre. El Espíritu no se equivoca, el Espíritu no da ideas falsas, el Espíritu no tiene necesidad, Él no tiene escasez. Dice la palabra que Él adornó los cielos. Así que el Espíritu no tiene problema. Hoy los científicos apenas conocen unas 4.000 cuatrillones de estrellas. O sea, 10.000 cuatrillones de estrellas, un número que ni siquiera se puede escribir ahí. Así que dice que un hombre solo escribiendo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a los 10.000 cuatrillones tardaría 10.000 años solo escribiendo los números. Así que para el Espíritu Santo no hay problema. Si quiso adornar con 10.000 cuatrillones el universo con estrellas gigantes como la Canis Gigantis, que es 1.000.000 de veces más grande que el Sol. O sea, el Sol se vería como una pulga a la par de un perro gigante. No hay problemas para el Espíritu Santo. No está sujeto a las debilidades nuestras y al conocimiento limitado de nosotros. Su conocimiento es ilimitado. Todo lo entiende, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo puede hacer. Así que si alguien pudo adornar los cielos con 10.000 cuatrillones de estrellas, no creo que tenga la mínima problemática de solucionar unos pocos problemas de nosotros. Tenemos al Todopoderoso verdaderamente, que Él sea el que nos guíe y nos diga cuál es el camino correcto. Él conoce todos los caminos correctos, sabe cuáles son los caminos perfectos y además Él desarrolla todos los planes de Dios el Padre. Todo lo que el Padre dice para nosotros, Él lo conoce, Él recibe cuál es el plan y comienza a desarrollarlo según el plan del Padre. Así que no tenemos ningún problema. Tenemos a tres infinitos, poderosos, sabios, infinitos en todo aspecto, que nos llevan a un lugar de bendición.
Por eso los patriarcas no tuvieron problema. Sembraron en sequía, sembraron en lluvia, lograron ser poderosos en escasez, llegaron a ser poderosos en prosperidad, como fuera. Siempre había bendición, siempre creciendo, siempre desarrollándose. Y nosotros que tenemos hoy las promesas del Espíritu, que conocemos la obra perfecta de Jesucristo, que conocemos la misma simiente de Abraham que no conoció, solo en promesa, hoy tenemos todo para ser bendecidos. Amén. Hoy vamos a bendecir a este mundo más bien. Te damos gracias, Padre. Nos has puesto en un lugar de bendición. Nos has puesto en una ciudadanía infinitamente grande. Nos has puesto en un mundo de bendición. Nos has puesto en un mundo de gloria. Nos has puesto en un mundo donde todas las cosas son posibles. Bendice en esta hora, Señor, todas las cosas. Bendice a mis hermanos que nos han escuchado. Bendícenos a nosotros para seguir siendo bendición para el mundo entero. Dios los bendiga.